68.000 euros en un solo invierno. Esa fue la suma discrecional que un cardenal del Vaticano gastó una vez, sin pedir permiso a nadie, para mantener alimentados, abrigados y con un techo a los pobres de Roma. Durante más de una década, un solo hombre sostuvo esa clase de poder dentro del Palacio Apostólico. Un poder que no se medía en dogmas ni en alta diplomacia, sino en mantas, facturas de electricidad y billetes de autobús de regreso a casa. Pero en el verano de 2026, sin un solo escándalo, sin un juicio y sin una sola acusación de irregularidades, el Papa León XIV lo trasladó fuera de Roma. No fue despojado de su rango ni cayó en desgracia. Simplemente fue reasignado, de manera silenciosa, en un boletín vaticano impreso junto a una docena de avisos de personal, enviado a una diócesis a 800 kilómetros de distancia, en Polonia. Aquí es donde comienza la historia. Para quienes han seguido al Papa León XIV, desde que el humo blanco se elevó sobre la Capilla Sixtina en el verano de 2025, este pontificado se ha revelado como uno de gestión cuidadosa y deliberada. Lejos de las declaraciones grandilocuentes, León, nacido bajo el nombre de Robert Post, entró al papado con una reputación de reserva, admitiendo ante sus allegados que se enfrentaba a una curva de aprendizaje empinada como jefe de Estado. Un año después, los analistas vaticanos describen algo muy diferente. Un pontífice que ha dejado de simplemente heredar los nombramientos de sus predecesores y ha comenzado a colocar las piezas de su propio tablero. La reestructuración de la curia romana a finales de la primavera y principios del verano de 2026 fue la prueba más clara de este giro. Se nombraron nuevos líderes en los dicasterios encargados de la caridad, la comunicación, la evangelización y los textos legislativos. Incluso una mujer fue nombrada para dirigir un dicasterio vaticano por tercera vez en la historia. Hubo relevos diplomáticos por doquier, pero en medio de esta vasta reorganización, un traslado específico detuvo la atención de los observadores más experimentados. El cardenal Konrad Krajewski, el limosnero del Papa, conocido en toda Roma simplemente como el cardenal de los pobres, era enviado a Polonia como arzobispo de la diócesis de Łódź, para entender por qué este movimiento congeló la mirada de tantos. Es necesario comprender qué es realmente la oficina de la limosnería pontificia y en qué la convirtió Krajewski. En el papel, es un cargo administrativo modesto, encargado de distribuir la caridad personal del pontífice. Durante casi toda su historia, fue una función ceremonial y silenciosa. Pero el Papa Francisco cambió eso en 2013 al instalar a Krajewski, un sacerdote polaco poco conocido que trabajaba en la oficina de protocolo del Palacio Apostólico. La instrucción de Francisco fue literal: vende tu escritorio. No esperes a que la gente venga a ti, ve a buscar a los pobres. Y Krajewski lo tomó al pie de la letra. Se convirtió en una figura inusual, un cardenal que pasaba tanto tiempo en comedores sociales y edificios ocupados como en vestiduras litúrgicas. En 2019, bajó personalmente a un pozo de servicios subterráneos bajo un edificio ocupado por familias sin hogar en Roma para reactivar la electricidad que la compañía eléctrica había cortado por facturas impagadas. No pidió permiso. Simplemente actuó. Cuando las autoridades reaccionaron, las luces ya estaban encendidas. Ese cardenal con sotana negra sobre una alcantarilla abierta se convirtió en el símbolo de una era. Abrió duchas y una barbería bajo la columnata que Bernini construyó para los peregrinos. Organizó autobuses nocturnos con comida caliente en la estación de tren. Y durante la pandemia repartía suministros con la mascarilla abajo ante personas de las que otros funcionarios se mantenían alejados. En 2022 cruzó repetidamente la frontera de Ucrania con ayuda humanitaria, trayendo de vuelta un trozo de metralla para entregárselo al Papa. Krajewski no era un burócrata jugando a la caridad. Era un hombre que construyó su identidad en torno a la cercanía física con los más desposeídos. Es contra este telón de fondo que la decisión de León XIV cae peso descomunal. Oficialmente, el movimiento sigue el protocolo ordinario. Krajewski es promovido a arzobispo de una gran diócesis histórica en su tierra natal, reemplazando a un predecesor sin mancha alguna.
No hay escándalo financiero ni personal. En el lenguaje del derecho canónico, es una transferencia natural en su carrera. Sin embargo, para quienes leen los anuncios del Vaticano, como si fueran gráficos financieros, el momento y el patrón revelan una verdad mucho más compleja. El sustituto de Krajewski es el arzobispo español Luis Marín de San Martín, un clérigo proveniente de un ala mucho más institucional de la gobernanza vaticana. El cambio no es solo de nombre, es un cambio de naturaleza. Mientras Krajewski gestionaba de forma improvisada, dispuesto a romper el protocolo por una necesidad humana urgente, la nueva dirección representa un modelo convencional, centralizado y coordinado, integrado firmemente en la estructura del dicasterio para el servicio de la caridad en lugar de operar como una extensión papal semi-independiente. Este traslado no llegó solo. Coincidió con la salida del arzobispo Edgar Peña Parra de la Secretaría de Estado, enviado como nuncio apostólico a Italia, y el relevo del cardenal Vincenzo Paglia en el Instituto Juan Pablo II, así como el movimiento horizontal de Monseñor Lasucio Adrián Ruiz al dicasterio para el servicio de la caridad. Nuevos rostros, muchos de ellos técnicos y mujeres, con reputación de competencia administrativa en lugar de carisma público, comenzaron a llenar los vacíos. El Papa León XIV no realiza una purga dramática, sino una metódica y silenciosa sustitución del estilo improvisado y personalista del pontificado anterior por uno estructurado, de procedimientos y reglas claras. La pregunta que flota en los pasillos de la curia no es si el movimiento es legal o justificado, sino si una estructura institucionalizada puede preservar lo que un hombre construyó basándose únicamente en su audacia para romper las reglas por compasión. ¿Es esta reasignación el fin de una era de misericordia sin límites, o simplemente la consolidación de un sistema que busca que la caridad no dependa del coraje de un solo hombre? El choque entre la rigidez de la estructura y la verdad del dolor humano ha comenzado, y las respuestas apenas empiezan a vislumbrarse en la penumbra del Palacio Apostólico. La noticia del traslado del cardenal Konrad Krajewski no generó protestas ruidosas en las plazas, sino una marea de desconcierto silencioso que comenzó a filtrarse por los pasillos de mármol del Vaticano. Quienes conocen la geografía del poder en Roma saben que el verdadero pulso de la Iglesia no se mide en los discursos oficiales, sino en la sutil resistencia de sus estructuras ante la autenticidad humana. En las oficinas de la limosnería pontificia, un espacio que durante más de una década funcionó como un centro de operaciones de emergencia y no como un despacho burocrático, el ambiente se tornó denso. Cada rincón de esa oficina resguardaba la memoria física de una gestión al límite, carpetas con facturas de luz sin pagar de familias desesperadas, notas manuscritas sobre botes de migrantes que necesitaban mantas antes del amanecer, y el eco de aquellos 68.000 euros desembolsados en un solo invierno para salvar del frío a los desamparados de Roma. Al confirmarse la partida del cardenal, la gran fractura conceptual del sistema quedó al descubierto. Por un lado, los boletines oficiales y la maquinaria administrativa del Vaticano presentaban el nombramiento en WAG como una promoción natural, un avance legítimo en la carrera de un clérigo ejemplar que ahora asumiría la guía de 2,5 millones de fieles en su Polonia natal. Por el otro, en el asfalto frío de las calles romanas y bajo la imponente columnata de Bernini, la realidad era otra. Los sin techo, los migrantes y las familias vulnerables que habían visto a un cardenal descender a las alcantarillas para devolverles la luz, comprendieron de inmediato que el vacío dejado no se llenaría con decretos. La resistencia del sistema no se manifestó con hostilidad, sino con una fría corrección institucional. El nuevo modelo de caridad, encarnado por el arzobispo Luis Marín de San Martín, llegaba con la tarea de integrar la limosnería de manera formal y homogénea dentro del dicasterio para el servicio de la caridad. Para la burocracia vaticana, la improvisación y la audacia evangélica de Krajewski, aunque admirables, resultaban incómodas e impredecibles. El sistema prefiere la previsibilidad de los presupuestos aprobados y los canales oficiales
antes que la imagen de un príncipe de la Iglesia saltándose las leyes civiles para proteger a los desprotegidos. Sin embargo, los motivos internos detrás de este cambio esquivan la narrativa simplista del castigo o la conspiración. El propio Krajewski, al hablar de su partida con la prensa católica el mismo día del anuncio, desmanteló la idea de un destierro forzado. Reveló que no hubo una orden impositiva ni un edicto frío desde el despacho de León XIV. El Papa, mostrando esa mezcla de deliberación institucional y cercanía personal que define su pontificado, le preguntó directamente si, después de tantos años, se imaginaba regresando a su tierra natal, si estaría dispuesto. En ese diálogo se reveló la verdadera naturaleza del choque, no una lucha de poder, sino el encuentro entre la visión de un pontífice que busca consolidar las instituciones más allá de los personalismos y la profunda obediencia de un cardenal que prometió servir donde la Iglesia lo necesitara. Krajewski no pensó en su propia influencia ni en el prestigio perdido en la corte romana. Pensó en su voto de obediencia, considerándolo cumplido precisamente en la renuncia a la obra que con tanto esfuerzo había edificado. A pesar de esta sumisión voluntaria, la tensión emocional en las calles de Roma es innegable. La salida del cardenal de los pobres marca el fin de una era, donde la misericordia tenía un rostro visible, físico y espontáneo. El sistema vaticano se enfrenta ahora a su propio espejo, obligado a demostrar si la compasión estructurada y de oficina puede replicar el valor de un hombre que no esperaba permisos para actuar. Mientras las maletas se cierran en Roma, el foco de la historia comienza a desplazarse hacia el norte, hacia esa Polonia donde un círculo vital está a punto de cerrarse para el hombre, que un día decidió que un escritorio era el peor lugar para ejercer el evangelio. La partida del cardenal Konrad Krajewski provocó una onda expansiva que desnudó las profundas tensiones latentes dentro y fuera de los muros vaticanos. Mientras la maquinaria de comunicación de la Santa Sede intentaba diluir el traslado en una lista rutinaria de nombramientos curiales, fuera de ella se desató un torbellino de interpretaciones. Un ecosistema entero de canales de comentarios y analistas digitales, hambrientos de clics y narrativas de conflicto, no tardó en etiquetar el movimiento con palabras como desterrado, forzado o exiliado. Para estas fuerzas externas, la partida del hombre que había encarnado la caridad más radical del Vaticano solo podía explicarse mediante una purga política diseñada para borrar la era anterior. Esta fue la primera gran línea de resistencia, un intento sistemático por distorsionar la realidad y convertir una transición eclesial en un melodrama de intrigas palaciegas. Sin embargo, la verdad que emergió de las propias palabras de Krajewski desafió tanto el lenguaje seco de los boletines oficiales como el sensacionalismo de las redes. La firmeza del cardenal no se manifestó en una resistencia activa contra las decisiones del Papa León XIV, sino en una adhesión inquebrantable a sus principios, a su voto de obediencia y a su propia historia personal. Lejos de la imagen de un hombre derrotado, Krajewski reveló que su traslado a Polonia representaba el cierre perfecto de un círculo que había comenzado 38 años atrás. Nacido en la misma ciudad de Łódź en noviembre de 1963, en el seno de una familia de maestros, fue en el seminario de esa misma diócesis donde descubrió su vocación en 1982. Allí estudió teología, fue ordenado sacerdote en 1988 y sirvió en la pequeña parroquia de Rousia antes de que Roma lo llamara. Para él, regresar no era un castigo, sino una vuelta a casa. Frente a quienes intentaban pintar un panorama de desunión, Krajewski opuso la memoria de su ordenación, explicando que la obediencia se cumple precisamente en momentos como este, cuando se deja lo que se ha construido por un bien mayor. Su solidez psicológica se cimentaba en una larga trayectoria de fidelidad que precedía por mucho a sus cargos formales. Recordó cómo, en 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, ya salía por las noches a repartir comida de la cocina de la Guardia Suiza entre los sin techo de Roma, una costumbre que el propio pontífice polaco mantenía en secreto.
Recordó también aquella conversación de 2 horas con el Papa Francisco en un avión de regreso de Río de Janeiro en 2013, donde recibió la única instrucción que guió su labor: si alguna vez no sabes qué hacer, simplemente pregunta qué haría el Señor en tu lugar. Con esa brújula interna, Krajewski se mantuvo ajeno a las especulaciones de la curia. Sin embargo, la tensión institucional alcanzó su punto máximo ante la inminencia de su partida física. El contraste entre el diseño organizativo del Papa León XIV, decidido a priorizar las instituciones sobre las individualidades, y la caridad improvisada de un cardenal que no esperaba permisos, colocó a la Iglesia ante un umbral decisivo. Krajewski se preparaba para dar el paso definitivo, dejando atrás un despacho que ya no sería un centro de emergencias, para asumir la guía de 2,5 millones de fieles en su tierra natal, llevando consigo la convicción de que la verdadera misericordia no se escribe en los boletines oficiales, sino que se ejerce con las propias manos en la oscuridad de la noche. El día en que el Boletín Oficial del Vaticano publicó la reasignación, el ecosistema digital de comentarios y análisis rápidos ya tenía lista su propia versión de los hechos. Se hablaba de destierro, de castigo encubierto y del fin abrupto de un símbolo incómodo para el nuevo pontificado. Pero la verdadera ruptura de las reglas del juego no ocurrió en los despachos de la curia ni en los foros de Internet. Sucedió en el momento en que el propio cardenal Konrad Krajewski tomó la palabra pública aquel mismo día para hablar con la agencia OSB News. Sus declaraciones no fueron una defensa corporativa ni un lamento de víctima. Fueron una proclamación silenciosa que desmontó de golpe todas las máscaras del sistema y las pretensiones de sus críticos. Krajewski no esperó a que la narrativa del exilio se consolidara. Con una franqueza desprovista de patetismo, reveló el contenido de su última conversación con el Papa León XIV. No hubo un edicto frío ni una imposición jerárquica. El Santo Padre le había preguntado simplemente si, después de tantos años de servicio en Roma, se imaginaba regresando a WAG, si estaba dispuesto a volver a su diócesis de origen. En esa simple pregunta, y en la respuesta inmediata del cardenal, se hizo evidente una verdad mucho más profunda que cualquier intriga política. Krajewski explicó que en ese instante no pensó en sí mismo, ni en el prestigio del cargo de limosnero, ni en la pérdida de su influencia en la corte vaticana. Pensó en su promesa de obediencia, aquel compromiso absoluto que asumió al ordenarse y que se cumple verdaderamente no en los momentos de comodidad, sino en los instantes de desprendimiento radical. Esta declaración pública actuó como un manifiesto involuntario que dejó al descubierto el vacío de las estructuras rígidas. Frente a un Vaticano que se reorganizaba bajo el signo de la precisión técnica y la centralización institucional, y frente a una opinión pública obsesionada con las cuotas de poder, Krajewski devolvió el valor a la experiencia humana viva y a la fidelidad personal. Sus palabras impusieron un silencio denso en los corredores romanos. Quienes esperaban un cisma silencioso o un gesto de amargura, se encontraron con una desconcertante muestra de libertad espiritual, al afirmar que su corazón nunca se había ido realmente de WAG, y que siempre se consideró un hijo de su tierra natal de paso por Roma. Krajewski despojó al cargo de toda su pompa burocrática. El poder de las mantas, de las facturas de luz pagadas en la clandestinidad y de los 10 viajes a las zonas de guerra de Ucrania no residía en el membrete de la limosnería pontificia, sino en el corazón del hombre que lo ejecutaba. Este acto de desapego coincidió con el pulso de un pontificado que, en esa misma temporada, tomaba decisiones de una gravedad institucional inédita. El Papa León XIV emitía una histórica disculpa por el papel de la Iglesia en la esclavitud del siglo XV. Declaraba en cisma formal a una facción tradicionalista tras 2 décadas de negociaciones estériles y advertía al mundo sobre los peligros éticos de la inteligencia artificial militar. El sistema mostraba su capacidad para actuar con una firmeza implacable a nivel macroestructural. Pero el verdadero test humano de este tiempo se jugaba en la discreta transición de un solo despacho. Al aceptar volver al punto de partida de su vocación, Krajewski expuso la paradoja central de la institución, que las leyes,
Las reformas administrativas y los organigramas son inútiles si carecen de la valentía física de quienes deben darles vida. La lección final que Krajewski dejó escrita en los muros del Vaticano antes de partir al norte fue que la misericordia no puede ser archivada ni protocolizada por completo. Aunque la oficina de la limosnería se integre ahora de forma ordenada y previsible en un dicasterio centralizado, la chispa de la audacia evangélica siempre dependerá de personas dispuestas a bajar personalmente a la oscuridad para encender la luz. Con ese testamento implícito, el cardenal de los pobres se dispuso a cruzar el umbral de regreso a su infancia, dejando a Roma frente a la inmensa tarea de descubrir si puede mantener el fuego sagrado sin el hombre que se atrevió a avivarlo, rompiendo las reglas. La partida del cardenal polaco hacia Łódź reconfiguró de manera irreversible el mapa invisible de la caridad en Roma. En las semanas posteriores al anuncio, la resonancia de su traslado comenzó a manifestarse no a través de grandes discursos, sino en el silencio de las rutinas administrativas que se asentaron en los despachos del Vaticano. La oficina de la limosnería pontificia, que durante más de una década funcionó bajo una lógica de urgencia casi militar, se integró de forma definitiva en el engranaje del dicasterio para el servicio de la caridad, bajo la dirección del arzobispo español Luis Marín de San Martín. La caridad de la improvisación y el riesgo personal, aquella que no pedía permiso para restablecer la luz o llevar ayuda en medio de una guerra, cedió su lugar a un modelo centralizado, previsible y coordinado desde el núcleo del sistema. Para los observadores de la curia, este cambio representó la consolidación definitiva del estilo de gobierno del Papa León XIV. Un pontificado que prioriza la solidez y la continuidad de las instituciones por encima del carisma o la audacia individual de los hombres que las integran, a nivel local, en las inmediaciones de la Plaza de San Pedro y en las calles adyacentes. La transformación se sintió con una gravedad cotidiana y silenciosa. Bajo la majestuosa columnata que Bernini diseñó para albergar a los peregrinos, las duchas y la barbería pública continuaron abiertas, pero el ambiente ya no era el mismo. Para los cientos de personas sin hogar que veían en Krajewski no a un administrador distante, sino al cardenal que los visitaba en persona, que les llevaba comida en los autobuses nocturnos, y que tiraba de su propia billetera discrecional para alimentarlos en el invierno. La ausencia física del polaco abrió una profunda interrogante. La realidad de los más vulnerables se topó con el frío rigor de los nuevos procedimientos. El despacho del limosnero ya no era un centro de llamadas de emergencia, donde se respondía de inmediato a un corte de calefacción o a una necesidad acuciante de mantas. Ahora era una oficina institucionalizada, con protocolos de derivación y presupuestos estructurados que debían ser respetados. Mientras tanto, a 800 kilómetros de distancia, en la histórica arquidiócesis de Łódź, la vida de Konrad Krajewski comenzó a tejerse con los hilos de su propia infancia. En una diócesis que alberga a 2,5 millones de católicos en el corazón de Polonia, el nuevo arzobispo se reencontró con la geografía humana, que lo vio nacer en 1963, y donde descubrió su vocación sacerdotal en 1982. Quienes temían que este traslado apagaría su instinto pastoral, descubrieron rápidamente que el hombre no dependía del cargo. Lejos del protocolo romano, Krajewski comenzó a recorrer las calles polacas con la misma proximidad física que lo caracterizó en Italia, convencido de que el bien de la Iglesia comienza siempre con la cercanía a los fieles. Su traslado no significó una disminución de su misión, sino una reintegración de su experiencia acumulada en la vida cotidiana de las personas que compartían sus mismos orígenes al final. La historia de este traslado no se reduce a una disputa de poder dentro de la curia o a una purga silenciosa de la era anterior. Lo que queda, una vez que el ruido de los análisis políticos se ha disipado, es una pregunta fundamental que desafía a cualquier estructura humana que pretenda durar en el tiempo. ¿Puede una institución basada en normas estrictas y jerarquías conservar la valentía y el fuego que un solo hombre encendió mediante la transgresión de las reglas por amor al prójimo?
El Papa León XIV ha demostrado en su primer año de pontificado que no teme tomar decisiones complejas y estructurales sobre la doctrina, la tecnología o el rumbo de la Iglesia. Sin embargo, el verdadero examen de su papado no se medirá en los decretos oficiales ni en las reformas administrativas, sino en la capacidad de la Iglesia para seguir encontrando el camino hacia los más necesitados. La historia nos devuelve al punto de origen, a la simplicidad de una noche fría en Roma, a un portón donde una familia desamparada vuelve a llamar buscando ayuda en el crudo invierno. El despacho ahora lo ocupa otro nombre y otro estilo, y es en ese silencio, ante ese golpe en la puerta en mitad de la noche, donde se decidirá si la misericordia de la Iglesia sigue estando dispuesta a bajar a la oscuridad para encender la luz por sí misma, o si se mantendrá esperando pacientemente detrás de un escritorio de oficina.